palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra Viva, una iglesia para vivir. A veces recuerdo una ocasión, todo esto es preámbulo antes de empezar la predicación. Recuerdo una ocasión que con mi visa, pues traigo la foto anterior. Y un día viajaba de Venezuela, pasé por Houston para llegar a México. Cuando llego allá a Houston me detuvieron. Dijo, usted no es pues póngala ahí. Decía, pues la huella sí es, pero la foto no es, usted no es. Ese parece su papá, pues sí parece mi papá, pero le digo que Dios hizo algo en mi vida. Y en fin, me tuvieron 3 horas ahí de pregunta tras pregunta. La última hora de preguntas fue, ¿cómo le hago? ¿Cómo me rejuvenezco yo también? Esa fue la última hora. Dije, bueno, tráigame una Biblia y déjeme le enseño cómo, ¿verdad? Entonces, pero la Biblia enseña cómo. Y si a alguno le interesa, le voy a decir hoy cómo puede rejuvenecerse, cómo puede recuperar años de vida. ¿A alguien le interesa? Sí. Ah, caray, sí les interesa. Creo que la vida los ha tratado, bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Parece ser importante eso. En fin, por eso quiero hablarte de cómo recuperar años o cómo vivir más y mejor. Y Dios nos va a ayudar a todos. Y para esto, abro la Biblia ahí en Colosenses capítulo 4, el verso 5, por favor. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice la Escritura: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y una vez más, léelo una vez más. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La vida no es fugaz, el tiempo es fugaz. Fuimos diseñados para ser eternos, pero a causa de la caída entramos en una corrupción. Este cuerpo entró en una corrupción y nuestro cuerpo se volvió un cuerpo muy frágil, muy falible, un cuerpo que fácilmente se envejece, se enferma, se lastima, se muere. Estamos como en una cárcel de carne que vaya que nos da problemas. Desde que nacemos estamos resistiendo la muerte. Tenemos muchas defensas, tratamos de mantenernos el mayor tiempo posible vivos, pero tarde o temprano la muerte nos gana, la vejez nos gana. Por más cremas que te pongas, tarde o temprano la vejez te gana. El cuerpo es corruptible y desafortunadamente estamos en una carrera que este cuerpo va a perder. Primero tenemos que aclarar esto, se pasa rápido. La vida es muy fugaz, o el tiempo, mejor dicho, es muy fugaz y nuestra vida se pasa rápidamente. ¿Qué tanto hace que eras un niño de pantaloncillos cortos que corría en la escuela y jugaba? ¿Verdad que se fue rápido? Ha ido muy, muy, muy rápido. Pero el tiempo es parte del diseño divino. El tiempo en realidad no debieras considerarlo tan fijo y estable, tan rígido como lo vemos en nuestros relojes, en nuestros calendarios, sino que el tiempo en realidad puede modificarse, puede moverse. Aún el mundo habla de esto. Einstein hablaba acerca de esto en la teoría de la relatividad, de cómo el tiempo es relativo. Y cuando el tiempo lo condicionas a campos gravitatorios, puedes modificarlo. Por ejemplo, en 1971 hicieron un experimento para probar al respecto del tiempo, si era relativo o no. Y pusieron un reloj atómico en un avión que se fue hacia el oeste del mundo dando la vuelta, otro reloj atómico en otro avión que se fue al lado contrario dando la vuelta al mundo, y un reloj atómico que se quedó en el punto de partida de los dos aviones. Salieron los aviones, dieron la vuelta al mundo, y cuando regresaron los dos aviones estaban atrasados o retrasados, uno atrasado, el otro retrasado en relación al reloj que se había quedado en tierra. Es decir, la velocidad, el movimiento y la gravedad modifica el tiempo. El tiempo es parte de la creación. Entre más te retiras de la tierra, se hace más lento, lento, lento. Es como si todo aquello que está en la caída, todo aquello que está en una creación de pecado, una creación que cayó en pecado, entre más cerca te encuentras de lo terrenal y de esta creación, el tiempo es más rápido y se acaba la vida rápidamente. Y entre más te retiras, entre más te acercas a lo eterno, pareciera como que la vida más se alarga, de tal forma que aunque no podemos viajar en el tiempo, irnos hacia el pasado ni hacia el futuro, y tan no podemos que hasta hoy no ha venido ninguno del futuro, entonces no podemos. O sea, si no ya habría venido alguno. Entonces no podemos, no hay forma de viajar ni hacia atrás ni hacia adelante, pero sí podemos recuperar vida que hayamos perdido. Podemos ampliar nuestros años de vida, y la Biblia sí habla acerca de esto, de que puedo recuperar años que perdí
en mi vida y da algunos principios para recuperarlos. ¿Te imaginas un mundo en el cual no hubiera tiempo? Imagínate un mundo en el cual no tuviéramos relojes y no hubiera manera de medir el tiempo. Prácticamente, ¿cómo pondríamos las agendas de los aviones, del transporte? Es más, yo podría hoy predicarles media hora o 4 años, o sea, total, no hay tiempo. Podríamos, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que predicó desde mediodía y a las 12 de la noche se le cayó uno dormido de una ventana y cayó muerto, lo resucitó y siguió predicando. Increíble, ¿no? Impresionante. Así predicaban en el primer siglo, predicaciones largas, así. Yo he pensado que la pastora es del primer siglo, pero bueno, en fin, entonces, pero viendo en la palabra de Dios este asunto del uso del tiempo, es que yo me suelo medir un poco más, ¿verdad? Soy más así, más cuadrado, no lo digo por los hombros, lo digo por en fin, lo digo por el tiempo y por la manera como uno es. No, perdónenme que juegue de esa forma, pero es una forma de ponerte anestesia para meterte al mensaje. Entonces, cuando la palabra te habla acerca del tiempo, te habla también como algo relativo que puedes recuperar. Puedes recuperar vida. No puedes viajar hacia atrás, pero puedes recuperar vida. Puedes ampliar tus años de vida. Debes creer la palabra para esto. Y primero te tengo que demostrar que la palabra sí lo enseña. Y luego te voy a dar el cómo lograrlo. Así que vas a estarte desesperando la primera parte del mensaje diciendo, ya dígame cómo. No, hasta la segunda parte. Primero tengo que producirte fe. Debes creer que sí se puede. De otra manera, aunque te diga cómo, no será real en tu vida. Y lo primero que tenemos que ver es, al analizar acerca de esto, de este milagro tremendo que Dios hace, es el pasaje que acabamos de leer. Colosenses, dice la Escritura, capítulo 4, verso 5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Yo quisiera que subrayara la palabra redimiendo. Ponla ahí en la Biblia. Es más, ponle al margen de ahí de la Biblia, donde dice redimiendo, ponle exagorazo. Eso es en griego, exagorazo. ¿Qué significa la palabra exagorazo? Redimiendo. Muy bien, cuando nosotros leemos este pasaje, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, llegamos a pensar que se trata de aprovechando el tiempo. Pero ese pasaje no dice aprovechando. Exagorazo significa rescatando. Redimir es rescatar. Por ejemplo, la Biblia dice que Cristo es el redentor de nuestras almas. No es el aprovechador ni administrador de nuestras almas. Es el salvador, el rescatador de nuestras almas. La ley de Moisés contemplaba lo que era el redentor. ¿Qué era el redentor? Cuando tú tenías, por ejemplo, una deuda con alguna persona y no podías pagarla, podías intentarlo con bienes. Entonces dabas una tierra, dabas una casa, dabas una propiedad en prenda, como quien va a empeñar algo, pero se lo dabas al que le debías y le decías, bueno, cóbrate con esto. Y el día que tú juntabas el dinero de lo que le debías, podías recuperar tu posesión yendo a pagarle por lo que habías dado y te lo regresaban. Eso se le llamaba redimir. Pagabas, mediante un pago recuperabas lo perdido. De la misma forma, cuando una persona no tenía ni siquiera bienes, propiedades que dar a cambio de su deuda, entonces él mismo se daba como esclavo, como un siervo. En Israel el esclavo no era tratado como esclavo, sino como un criado con bajo salario. Y este criado que se hacía esclavo, se hacía siervo para pagar la deuda, el día en el cual juntaba mediante el trabajo aquello que debía, quedaba en libertad. O si tenía un familiar cercano, un pariente que le llamaban el redentor, un pariente que tenía el dinero para pagar la deuda de su familiar, él podía ir y decía, yo te pago lo de mi hermano, mi primo, mi familiar, déjalo libre. Entonces él pagaba y el otro salía en libertad. Se le llamaba el redentor porque había redimido. Entonces cuando vemos Colosenses 4:5 que dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, nota que dice redimiendo, no dice aprovechando, dice rescatando el tiempo. La primera regla de la hermenéutica o la interpretación bíblica es tomar las palabras en el sentido usual y ordinario. Es decir, la Biblia dice lo que quiere decir. Antes de que le dé 10,000 interpretaciones, ¿qué dice literalmente el texto? Literalmente el texto sería, andad sabiamente para con los de afuera, rescatando el tiempo, recuperando el tiempo, recobrando el tiempo. Redimiendo es el tiempo que se te fue, puedes volverlo a recuperar. ¿Estamos entendiendo esto? De eso te está hablando la Biblia. Entonces, es posible que le añadas años de vida si has hecho las cosas correctas para mediante un pago recuperar.